ininterrumpidos, ¿eh? Y hay que estar 24 años ininterrumpidos frente a un micrófono sin haber sido sancionada, ni cuestionada, ni sacada. Cosa que, bueno, sé cómo llevar la comunicación. Fundamentalmente buceando las informaciones, sabiendo el origen, de dónde vienen, quién lo dijo, y, y con respeto. Porque todo se puede decir, pero respetando. Sea quien sea, ¿eh? Gracias, gracias por la infinidad de mensajes. Voy por algunos. Martín Rossi, comparto cada palabra con tu editorial. Rosario Fuentes, extraordinaria persona el doctor Albino. Cada niño desnutrido duele mucho en un país tan rico. Ya lo creo, tenemos para alimentar a 600 millones de personas en el mundo. No se puede creer el hambre acá. Rosario Fuentes, nuevamente, bravo, bravo, y pone manitos que aplauden. Alberto Buenaventura, nota impactante, felicitaciones. Hernán Ocampo, hay que proteger al niño antes de nacer. Ya lo creo que sí. Y nosotros nos tenemos que proteger de un asesino silencioso y que está latente, que es el monóxido de carbono. Lamentablemente, una familia perdió la vida por monóxido de carbono en el mes de junio. Fue terrible, ¿eh? El enemigo y el asesino silencioso. Como hay otros también, ¿eh? Para hablar sobre este tema, estoy ya en videollamada con Sebastián de Filipis, oficial inspector de la Reserva de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y piloto del Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas. Ya estoy con él, ¿sí? Hola, muy buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Grace? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, muy bien y con Me muchas alegro. necesidades, viste, de escucharte y te agradezco mucho esta charla, que ya hemos Un tenido placer, otras, que una vez por estabas supuesto. aterrizando, te fuiste a la sala de descanso de Seiza ¿Verdad? y ahí hicimos la nota. Fue genial, Es cierto, fue es genial. cierto, es cierto. Bueno, Sebastián, hablemos de este enemigo, este asesino silencioso, que es el monóxido de carbono. Todas las prevenciones y precauciones que hay que tener para evitar que causen muertes, ¿no? Como viene sucediendo. Se calcula que es infinidad de muertos que hay por año e Sí, intoxicados por monóxido. sí. Lamentablemente, todos los inviernos tenemos que sufrir la pérdida de vidas humanas por por este gas, ¿sí? Claro. Es terrible. Claro, se calcula Así que es. 4.000 intoxicados por año hay, Sí, aproximadamente. sí, más o menos. Desconozco el número, pero vos pensás que nosotros, como bomberos voluntarios en Lomas de Zamora, llevamos por ahí una contabilidad de la cantidad de intervenciones por determinados motivos. Y si eso lo multiplicamos por la cantidad de municipios que hay en todo el país, es enorme Es la cantidad de enorme, gente que hay. es Es, enorme. es así. Todos los inviernos pasa lo mismo. Claro, y salgo un poquito, porque me viene ahora esta pregunta. ¿Qué pasa con los braseros? Porque mucha gente del campo o gente muy humilde que no cuenta con gas, pone un braserito con carbón o no sé con qué otros elementos. ¿Eso también es tóxico? Bueno, el, acá lo que tenemos que diferenciar es lo que son los productos tóxicos de lo que es el monóxido de carbono. Claro, Si bien los exacto. dos afectan a la salud, no son producidos por los mismos materiales combustibles. ¿Qué es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono es la resultante de una combustión incompleta de materias que tienen carbono. ¿Cuándo se hace una combustión incompleta? Cuando vamos a hablar digamos, en criollo para que Sí, las personas que dale. no son afines a lo bomberil lo puedan entender.
cuando yo no tengo la suficiente oxigenación para que esa materia se prenda fuego. Entonces, si estamos hablando del carbón, que justamente el carbón es uno de los elementos que tiene carbono, Claro. cuando yo eso lo prendo fuego, lo quemo, si no tengo la suficiente oxigenación, el producto de esa combustión va a ser monóxido de carbono. Ah, mirá. Ese monóxido de carbono es un gas que tiene una particularidad, tiene varias particularidades. Una de ellas es que es incoloro e inoloro. Entonces nosotros no lo podemos percibir. Cuando nosotros estamos en un hogar y tenemos un escape de gas, del gas natural que usamos en las viviendas, Sí. a ese gas se le introduce olor para que sea fácilmente detectable. Entonces uno enseguida huele olor a gas. Exacto. El monóxido de carbono no tiene esa particularidad, no lo podemos oler ni lo podemos ver. Entonces empezamos a sufrir las manifestaciones, o los síntomas, mejor dicho, de la intoxicación con monóxido de carbono una vez que el monóxido ya está en el ambiente. Claro, y el Ese es el monóxido del problema. carbono es el que te da la llama en el gas, en vez de ser ese azul tan especial, te da Bueno, un rojo o un naranja, ¿no? bueno, exactamente. La llama que nosotros tenemos que ver del gas, porque vos estás hablando de la combustión del gas natural. Sí, La llama que nosotros tenemos que ver del gas natural es una llama de un color más bien azul. sí, Debería ser así. sí. Cuando la llama empieza a tomar otras coloraciones, como el color amarillo, es porque está mal dosificada la mezcla de gas con oxígeno. Empieza a producir, entre otras cosas, monóxido de carbono. ¿Pero por qué produce monóxido de carbono? Porque el gas es un derivado de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se obtienen de los fósiles, que son los que liberan, entre otras cosas, monóxido de carbono. Claro, claro. Y es importante cuando se tienen estufas, ¿no es cierto?, que haya ventilación, aunque hagan 10 grados bajo cero, no importa, pero que haya ventilación, ¿no es cierto? Una Bueno, endija o no. bueno, tal cual. Como prevención podemos ir por dos caminos. Necesitamos los dos caminos. Un camino es verificar todos los años cuando yo voy a usar una estufa, cuando voy a usar un brasero, cuando voy a usar un elemento para calentar el hogar, que sea a base de la combustión de hidrocarburos, por ejemplo, de gas, que esté limpio y que esté apto la dosificación de ese gas con el oxígeno para ser utilizado. ¿Qué pasa con las estufas? Uno las estufas las usa solamente en invierno. Exacto. Durante todo el año la estufa no se prende. Empieza a acumular polvo que naturalmente nosotros tenemos en el aire y en todas las casas. Ese polvo empieza a tapar los dosificadores, empieza a tapar los robinetes por donde sale ese gas, y después la combustión no tiene buena oxigenación y no es completa. Empieza a producir monóxido de carbono. Claro. Entonces, por un lado es la verificación de todos los artefactos que yo vaya a utilizar en invierno para calentar el ambiente. Y por otro lado es una adecuada ventilación, que es lo que vos muy bien estás diciendo, Grace. Claro. Nosotros tenemos que pensar que toda combustión, todo elemento que yo vaya a prender fuego, consume oxígeno. Por más que no libere monóxido de carbono, me está consumiendo el oxígeno del aire que tiene el lugar en donde yo estoy. Si ese aire no se renueva, yo tal vez no tenga liberación de monóxido de carbono, pero tampoco voy a tener más oxígeno, porque me lo está consumiendo la llama. Te lo consume claro, y esta familia de 5 que fallecieron en Villa Devoto, en los primeros días, sí. Claro, junio, hasta habían tapado las rejillas de ventilación con plástico, y le habían puesto cinta adhesiva para que no entrara fresco. No tenía ningún tipo de ventilación. Tremendo. Bueno, una de las mejores formas de prevenir es estudiar e interiorizarse acerca de todos estos efectos, que mucha gente lo desconoce. Digamos, no es algo que
comúnmente uno lo esté charlando todos los días y en todos lados. Esto aparece, flagelo, por llamarlo de alguna manera, aparece en invierno. Entonces, durante el año no se habla del monóxido de carbono, se pierden los conocimientos y después lleva a que uno tal vez no se siente o no se sienta 2 segunditos a pensar lo que está haciendo y razonar y decir, pero si yo estoy tapando toda la ventilación y acá adentro tengo fuego, me voy a quedar sin oxígeno. Claro. Es lo que sucedió en este caso, aparte de las emanaciones de monóxido de carbono. Exacto. Hay que, digamos, concientizar a la población para que piense 2 segunditos lo que está haciendo en determinadas circunstancias, sobre todo en invierno. Claro, lógico. ¿Y qué pasa con los termotanques y con los calefones? Lo mismo, lo mismo. Vos sabés que las regulaciones que hace varios años se modificaron, hoy no te permiten tener un termotanque adentro de la vivienda en un lugar en donde no tenga ventilación. No se puede. Pero justamente por lo que estamos hablando. Claro. Porque vos tenés el gas, que la combustión del gas incompleta genera monóxido de carbono, y por otro lado tenés el fuego, que te consume el oxígeno. Claro. Entonces es una combinación letal. Claro. Aparte, el organismo, nuestro organismo, el del ser humano, tiene, los glóbulos rojos, tienen afinidad por el monóxido de carbono. Mirá. Muchas veces mayor a la del oxígeno. Entonces, un glóbulo rojo, cuando tiene presencia de monóxido de carbono o presencia de oxígeno, toma el monóxido de carbono y deja el oxígeno. Qué por la afinidad que tiene. Claro. Por eso es tan letal justamente este gas venenoso. Claro. Oíme, Sebastián, ¿y no hay como un detector de monóxido de carbono? ¿Sí? ¿Hay detectores? Sí, por supuesto. Hay detectores que se pueden instalar en las viviendas y que muchas veces no, están preparados para que salven vidas, porque el detector empieza a sonar con un sonido muy fuerte cuando empieza a detectar monóxido de carbono y avisa con la suficiente antelación para que las personas puedan tomar una medida antes de que sea demasiado tarde. Claro, ¿y esos dónde se compran? ¿En una ferretería? ¿En casas especializadas? ¿Cómo es? Eso se compran en ferreterías, se compran en las casas donde venden artículos de calefacción del hogar. Claro, claro. Lo que sucede es que no es comprar el detector de monóxido de carbono, venir y ponerlo en la pared y se acabó. Es analizar en qué lugar se puede llegar a concentrar el monóxido de carbono cuando hay alguna pérdida. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, las casas suelen tener, las que tienen calefón, antiguas, o las que tienen termotanque, un termotanque por casa. Sí. Yo el termotanque lo tengo ubicado en un sector determinado. Si yo el detector de monóxido de carbono lo pongo a 20, 30 metros de ese lugar, cuando el detector de monóxido de carbono detecte monóxido de carbono, tal vez la concentración en el ambiente ya sea demasiado alta, porque está saliendo de un lugar muy alejado. Claro. Pongo un ejemplo a los efectos de entender que no es comprar y ponerlo, es comprar y que una persona capacitada haga un análisis y nos diga, bueno, esto debe de ir puesto en tal lugar, para que sea detectado el monóxido de carbono en tiempo y forma. Claro, claro. Acá están entrando muchos mensajes, Roxana Bertet, bravo, Elisa de Lorenzo, buenas noches, Graciela. Debería ser obligatorio tener detectores de monóxido de carbono en cada hogar. ¿Es verdad eso? Sí. Pero nosotros tenemos una ley de seguridad e higiene que habla sobre la instalación de detectores de monóxido de carbono. Lo que pasa es que para los hogares la obligatoriedad es muy acotada a determinadas cosas. Para otras instituciones es obligatorio y hay que ponerlo sí o sí a los efectos de tener una habilitación. En los colegios, por ejemplo, y en los hospitales. Bueno, yo desconozco si hoy en día está vigente la obligatoriedad para colegios y hospitales. Lo desconozco. Eso lo manejan muy bien los que son licenciados o ingenieros
en seguridad e higiene. claro, Lo que sí les puedo decir es que para los hogares sí es necesario, para habilitar una instalación de gas, tener las rejillas de ventilación. exacto, Esas rejillas de ventilación que están puestas también de manera determinada y tienen que tener un tamaño determinado, son las que en última instancia salvan la vida de una persona porque permiten la ventilación dentro de ese hogar. claro, porque son el tamaño de un azulejo, más o menos, esas Eh, rejillas. sí, tienen distintas medidas reglamentarias. Yo no quiero dar una, No, no una importa. medida al aire porque sinceramente no recuerdo exactamente, Claro, como nosotros pero no nos dedicamos a eso, no sí, recuerdo exactamente cuál es la obligatoriedad, claro, pero eso está plasmado en la Ley de Seguridad e Higiene y cualquier gasista matriculado va a saber decir qué tipo de rejilla, qué tamaño tiene que tener y dónde tiene que estar instalada. claro. Y si la cocina, por ejemplo, la cocina a gas da a un lavadero y ese lavadero tiene ventilete, tiene que está abierto o ventanas corredizas, ¿es necesario poner igual la rejilla? Los, los gasistas matriculados hacen el análisis de Ah, dónde está puesta el artefacto que va a consumir gas y qué ventilación tiene el hogar. claro. Independientemente de la altura del techo, de la cantidad de metros cuadrados, las ventilaciones tienen que estar sí o sí. Si no, no se pueden habilitar. Ah, perfecto. Tienen que existir. No se toma como ventilación el hecho de que una estufa dé a un lavadero o a un lugar que está fuera del habitáculo donde están las personas y que esté cerrado. No se Claro. toma eso como ventilación. Ah, Lo que se perfecto. toma son las rejillas Las que están rejillas. puestas en determinados lugares. Perfecto. Y cerrando ya porque los tiempos corren, esta charla que estamos teniendo, ¿qué pasa con las estufas que simulan ser las estufas a leña? Porque están dentro de un recipiente rodeadas de un cristal y se alimentan con biotanol. ¿Qué? Bueno, eh, Una periodista, María Julia Oliván, se quemó con esa estufa porque, no sé, se distrajo, le puso el biotanol y se quemó, pero la cara, las manos, todavía está internada a raíz es de que lo que eso. tenemos que entender es que el bioetanol no deja de ser un líquido combustible. Claro, Por eso produce calor, claro, porque hay una combustión y hablando en criollo, se prende fuego, sí, produce en mucha menor cantidad monóxido de carbono, mucha menor cantidad los efectos de no ser tóxico y dañino para el ser humano, pero produce CO2, que es el dióxido de carbono. Y nosotros, los seres ah, humanos, tampoco podemos tener una concentración mayor de dióxido de carbono de la de oxígeno para respirar. claro, Entonces, a tal efecto, tener una estufa de bioetanol en un lugar cerrado donde no hay ventilación, también los efectos van a ser letales, porque no deja de ser una combustión. claro, Yo tengo que tener siempre una ventilación en un lugar en donde yo esté literalmente prendiendo fuego algo, claro, ya sea porque me consume el oxígeno, porque genera CO2 o genera vapor de agua o porque genera monóxido de carbono. claro, claro. Ahora, ¿no son peligrosas esas estufas que simulan ser a leña y están alimentadas que uno le pone el biotanol ¿no es peligroso? El, el peligro está en la mala instalación o en el uso inadecuado. Por ejemplo, si uno me dice, pero yo tengo la casa instalada todas estufas de tiro balanceado, que ya está probado que Sí, calientan el aire interno y que liberan los gases hacia el sí, exterior. Y yo miro esa estufa que está puesta debajo de una ventana que tiene una cortina de tela arriba de la ventana, yo le tengo que decir, en cuanto a los efectos de los gases, está perfecto porque es una estufa de tiro balanceado. Pero usted la tiene puesto debajo de una ventana y arriba tiene una cortina. uh, En algún momento esa cortina se va a levantar, se va a quemar, va a levantar temperatura y se puede prender fuego. Entonces, la peligrosidad viene a veces de esto, de ver dónde yo la instalo, qué tipo de instalación tengo que tener, en base a qué tipo de estufa estoy utilizando. claro, Acordate, totalmente. Grace,
cuando nosotros éramos chicos, Sí. se calefaccionaban las casas con estufas a queroseno y ponían en el medio de la casa una estufa que lo que hacía era quemar queroseno. Eso era monóxido de carbono puro. Pero ¿qué pasa? Eran viviendas con otro tipo de construcción, con otros tipos de alturas, con ventilaciones enormes, y tal vez sí. los accidentes eran menores. Hoy eso está Exactamente. totalmente prohibido, ya no se puede utilizar más. Claro. Y cerrando, me quedan tantas preguntas para hacerte, pero ya mi operador me está diciendo, Grace, ¿cuánto tengo? 2 minutos. Bueno, en 1 minuto le hago esta pregunta a Sebastián. ¿Qué pasa con la electricidad? Otro tema. Hay que controlar eso. Los cables. Como todo. Como todo. Como la todo. zapatilla, cosas fundamentales. Decime, tenemos un minuto. Mira, nosotros tenemos siempre una explicación cuando damos charlas sobre prevención y les decimos, tenemos que aprender a diferenciar lo que es el riesgo del peligro. Claro. Si hablamos nosotros de la instalación eléctrica en una casa genera un peligro determinado, que es el de electrocución. Ahora, si yo esa instalación la tengo con los cables adecuados, utilizo los elementos que voy a enchufar adecuados en base al consumo, no la sobrecargo, tengo instaladas las térmicas, los disyuntores, el riesgo potencial de que suceda algún accidente lo estoy minimizando y casi lo estoy anulando. Claro, perfecto. Ahora, si yo tengo una instalación eléctrica precaria, no tengo térmicas ni disyuntor, uso zapatillas, enchufo 15 cosas en un mismo enchufe, y por supuesto que el riesgo ahí está aumentando. Claro. Eso depende mucho de la correcta utilización que nosotros le demos. Claro, y la zapatilla comprarla en una casa de electricidad, no al kiosquito, el de la tablita de la calle. Sí, yo no soy muy amigo de las zapatillas. Yo tampoco. En casa porque no, en solamente definitiva para la el zapatilla deporte. no es más que una prolongación que sale de un solo enchufe y estoy derivando 4 o 5 cosas. Claro, exacto. No soy muy amigo de eso. También para esto hay mucho para hablar, va a depender mucho de qué elementos se utiliza. Hay elementos en el hogar que consumen terriblemente energía, como por ejemplo una plancha, cuando yo la voy a utilizar, como por ejemplo un secador de pelo, y hay elementos que no consumen tanta energía. Esos elementos que consumen mucha energía suelen calentar los cables. Claro. Si yo justo pongo 2 o 3 en una zapatilla, y voy a tener seguramente un accidente. ¿Y la computadora? No, la computadora no tiene gran consumo. ¿Y la tele? No. ¿La tele? Las televisiones modernas ya no. Tampoco tienen gran consumo. Fantástico, fantástico. Entonces eso es menor el riesgo que hay, se minimiza el riesgo. Bueno, fantástico todo lo que nos has dicho, nos has ayudado y la audiencia agradecidísima. Y yo también. No, por favor, un placer. Realmente, Sebastián, ha sido un gusto tenerte nuevamente y tener esta charla y vernos, que es importantísimo. Es como que se genera otro tipo de relación. Si bien el contenido periodístico es maravilloso, ya sea telefónico como videollamada, o el día que vengas y te sientas acá tomando un café y vamos a charlar. Dale. Pero cómo no, con gusto, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. ¡Ay, te fuiste! ¿Se fue? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Lo retomamos? ¿Qué pasa? Cosas que pasan. No lo saludé. ¿Lo saludo ahora? Hago así porque tengo tanta luz en el estudio. Aquí estás, no te había saludado. Te mando un beso enorme y muchísimas gracias, porque ha sido maravillosa esta charla, mano a mano. Gracias, claro, Sebastián. Sí. Chao, buenas noches. Adiós. Hasta luego. Chao. Estuvimos hablando con Sebastián De Filipis, oficial inspector de la Reserva de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, piloto del Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas.